El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Estas son las palabras del profeta Isaías que se cumplieron en el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El ministerio liberando a los cautivos de la Iglesia Bautista Reformada Los Lagos en Costa Rica presenta este programa como apoyo al curso bíblico Batalla por la Pureza Sexual. Acompáñenos mientras repasamos los principios bíblicos que nos enseñan cómo vencer sobre el pecado y experimentar la libertad prometida por nuestro libertador Jesucristo. Uno de los principales engaños al batallar contra el pecado es la falsa percepción que podemos pelear solos, diciendo cosas como esta: puedo luchar contra la pornografía y otras adicciones sexuales sin mencionarle a nadie del problema. Al final de cuentas, si he pedido perdón a Dios y es un pecado que nadie ha descubierto, creo que puedo salir de él paulatinamente. Este es un error. Dios no nos diseñó para estar solos y no podemos luchar contra el pecado con nuestras propias fuerzas ni con nuestras maneras de hacerlo. Dios ha determinado la forma en que los creyentes deben luchar contra él. Santiago y otros pasajes de la Escritura nos motivan a la confesión. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El pasaje nos está diciendo que la ayuda de Dios puede ser provista a través de otros creyentes. La confesión es mencionada ampliamente en la Escritura. Si bien es cierto, ella es una fuente de paz y tranquilidad, su objetivo no es simplemente un desahogo emocional. No es una estrategia psicológica para callar la conciencia y seguir pecando. Tampoco es la confesión del mundo, donde se busca consuelo para seguir pecando como pretexto para dar la espalda a Dios. De forma que quiero ser enfático en mencionar que si tu deseo de confesión es para callar tu conciencia, para encontrar un alivio de tu culpa, o para recibir el apoyo para pensar que tus pecados no son tan malos, el motivo de tu confesión está equivocado. La confesión bíblica nace del arrepentimiento verdadero que Dios opera, de entender que somos malos y que nada podemos hacer para salvarnos. La rendición de cuentas es inútil sin una confesión verdadera a Dios por el pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10 dicen: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No obstante, la confesión del pecado es difícil para la mayoría, pues es pasar de la oscuridad a la luz, y nos muestra la vulnerabilidad del pecado y lo grave que es ante Dios y su iglesia. Si el pecado sigue escondido, se persistirá en él, y aquel que piensa luchar en oculto se encontrará sin avance en su lucha. El escritor a los Hebreos nos señala: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La rendición de cuentas debe ser una práctica constante entre creyentes.
No obstante, el proceso de libertad de los pecados sexuales lleva implicado rendición de cuentas a un compañero en específico, con la madurez necesaria, a fin de compartirle las luchas y tentaciones, con quien orar y buscar consejo oportuno. En muchas de las ocasiones, el esposo tendrá que acostumbrarse a rendir cuentas a su esposa. También tendrá que dar el paso de la confesión de los pecados que ha cometido contra ella. El soltero posiblemente tendrá que rendir cuentas a sus padres cristianos, para que ellos entiendan su lucha contra el pecado y le apoyen en disciplina y amonestación del Señor, estableciendo un control mutuo sobre las cosas que le llevan a pecar. El servidor de la iglesia, esclavo por el pecado, deberá dejar de lado la falsa idea de estar sirviendo dignamente a Dios para someterse a la disciplina bíblica de su iglesia. Solo así será derrotado el autoengaño y el orgullo para dar lugar a una verdadera reconciliación con Dios. ¿Ves tus propias debilidades frente a los pecados sexuales como una seria ofensa ante Dios? ¿Te avergüenza más ser descubierto por las personas que por el Dios vivo? La palabra de Dios nos muestra el pecado en su verdadera dimensión y nos hace ver nuestra gran necesidad de Dios, necesidad y libertad que solo puede ser llenada por Jesucristo.